Bien, buenas tardes a todos. Eh, Vamos a continuar con las clases de desarrollo de software. Este día vamos a empezar a configurar una API REST que vamos a estar utilizando en la otra materia que llevamos, que es desarrollo de aplicaciones móviles. Pero antes de empezar a hablar de empezar a ver la parte de la configuración y empezar a trabajar en el proceso de creación de los archivos, pues quiero discutir un poco acerca de los conceptos. Básicamente, en este periodo vamos a ver dos tipos de elementos que nos van a servir para la parte de comunicación entre datos. Uno de ellos, y el primero con el cual vamos a trabajar, es el uso de las API REST, y luego más adelante vamos a estar trabajando con otro tipo de componentes que se utilizan muy a menudo para el proceso de compartir datos, que son los web services. Los web services casi ya no se usan, o sea, sí hay todavía servicios que consumen de ese tipo de datos en la web, pero digamos que está desapareciendo, y lo más común es trabajar en ese caso con la API REST. Pero es bueno conocerlo porque en algún momento podría ser que nos enfrentemos ante algún proveedor que por algún motivo nos permite compartir datos de sus sistemas a través de un servicio de ese tipo. Pero en el caso de las API REST sí son las más comunes, las más utilizadas que nosotros vamos a encontrar en la web. Creo que discutimos un poco cuando estuvimos trabajando con las bases de datos NoSQL, que nos creamos una API REST. En ese caso la creamos en Express. Discutimos un poco acerca del concepto, pero para más o menos refrescar y entender cómo funcionan, vamos a discutir ahora unos pequeños conceptos, y pues posteriormente a eso vamos a empezar ya a trabajar con el desarrollo de ese elemento, pero hoy lo vamos a hacer en el lado de PHP. Ya aprendimos a hacerlo en el lado de Express con JavaScript, y hoy pues lo vamos a aprender a crearlo en el lado de PHP. Y lo principal es que, pues, adicional a eso, el plus que vamos a tener es que lo vamos a consumir haciendo uso de una aplicación móvil. En el caso, las API REST son un servicio que nosotros normalmente utilizamos en Internet para poder compartir datos entre diferentes aplicaciones, y por lo general utilizan el protocolo que nosotros le llamamos el protocolo HTTP. Son en ese caso peticiones que nosotros realizamos desde una computadora hacia un servidor. Y lo interesante de esto es que a nosotros en el lado del servidor no nos interesa saber qué tipo de tecnologías estamos implementando. Puede ser JavaScript, puede ser PHP, puede ser el lenguaje Go, puede ser Kotlin, lo que sea. El que esté del lado del servidor, a nosotros lo que nos interesa nada más es conocer se le conocen como endpoint o URL, que nos proporciona la API para tener acceso a los diferentes componentes. Así que básicamente no se requiere mayor conocimiento del lado del servidor, y podemos compartir datos entre aplicaciones móviles, aplicaciones, llámese una aplicación web que tenga que ver con, por ejemplo, desplegar información o manipular datos. Es muy común cuando trabajamos con algunos tipos de aplicaciones móviles para que podamos desplegar ese tipo de datos. ¿Qué son las API REST? Solamente la palabra API como tal es una interfaz de programación de aplicaciones. Vamos a encontrar de hecho el concepto no solamente como su nombre completo, como API REST, sino que también lo vamos a encontrar solamente como API. Tal vez se recuerdan cuando estuvimos hablando de desarrollos móviles, que yo les decía que en el caso de las aplicaciones móviles, en el caso de Android, nosotros debemos de conocer la versión de la API con la cual vamos a trabajar, y esa versión de la API es la que nos proporciona las diferentes herramientas con las cuales yo puedo crear ese tipo de aplicaciones móviles. Es un conjunto o es una interfaz a través de la cual nosotros creamos nuestras aplicaciones. Pero el concepto de REST ya viene y se le agrega en ese caso la parte de peticiones en el lado del servidor, que es donde ya hacemos uso de peticiones HTTP. Normalmente cuando nosotros trabajamos con una petición con APIs, utilizamos 4 métodos para hacer el proceso de comunicación. Esto es como un estándar. Digamos que en el medio, cada vez que nosotros intentamos realizar una petición al servidor, normalmente vamos a utilizar los métodos POST, el método GET, el método DELETE y el método PUT.
El método POST, por supuesto, ustedes ya saben que lo usamos normalmente en un formulario en aplicaciones web. Y este lo que hace es enviar datos a través de un formulario web, pero de manera oculta, visiblemente para el usuario. No se pueden visualizar los datos que se envían, pero el servidor sí es capaz de capturar toda esa información. Y existe el otro método GET, que es el que los datos viajan a través de la URL. Nosotros colocamos las variables en la parte superior de la URL y en ese caso el servidor también es capaz de interpretar esa información. Cuando nosotros hacemos un proceso de POST en una API o mandamos información a través del método POST, básicamente con eso lo que le estamos diciendo es que queremos crear un recurso en el lado del servidor. Imagínense que, por ejemplo, yo tengo una API que apunta a clientes, usuarios o productos. Cada vez que yo envíe datos en esa API a través del método POST, lo que le estoy diciendo es que lo que yo necesito es insertar un cliente, insertar un producto o insertar un usuario. Básicamente es la creación de un nuevo elemento en el lado del servidor. Cuando yo quiero obtener datos, lo que normalmente se utiliza es el método GET. Yo hago una petición GET al lado del servidor y esta lo que nos va a devolver en este caso es un conjunto de información de acuerdo a los parámetros que nosotros hayamos especificado en la petición GET. Entonces, normalmente cualquier petición GET que hagamos es sinónimo de obtención de datos o lectura. También existen, aunque nosotros no los hemos visto directamente en la parte web, pero a través de JavaScript, por ejemplo, o a través de diferentes lenguajes de programación, se pueden enviar otros tipos de peticiones, como por ejemplo las peticiones delete. Que esas lo que hacemos es que cada vez que invocamos delete, básicamente le estamos diciendo que lo que necesitamos es eliminar un recurso. Y por último, el método put, que a diferencia del método post, lo que necesitamos es realizar una actualización. Entonces, básicamente aquí tenemos los cuatro elementos que necesitamos en un CRUD. Tenemos el proceso de crear, de leer, de eliminar y de editar información en el lado del servidor. En eso se basa básicamente una API REST, en esos tres tipos de solicitudes que se envían para obtener datos. Básicamente hay ciertos requisitos que debe de cumplir una API REST para que pues, sea clasificada como tal. Primero debe de ser una arquitectura cliente-servidor, así como lo vimos acá en el gráfico. El cliente puede ser un navegador web, puede ser una aplicación móvil, puede ser una aplicación de terceros, puede ser cualquier dispositivo en este lado que permita enviar una petición al servidor. El servidor es el que se encarga de recibir la petición y responder con datos ante esa petición. Entonces la arquitectura que normalmente se utiliza para este tipo de aplicaciones es la parte de cliente-servidor. O sea, no vamos a tener peticiones en el mismo servidor y ahí mismo las vamos a resolver, sino que generalmente son conexiones externas que nos van a llegar directamente a nuestra aplicación. Estas peticiones deben de ser sin estado y en este caso se realizan de forma independiente, es decir, que cada una ejecuta solo una determinada acción. Cuando nos referimos a peticiones sin estado, no sé si se recuerda en el ciclo pasado que estuvimos viendo el uso de sesiones en PHP. Y el uso de sesiones eran variables que nosotros creábamos en el lado del servidor en comparación a las cookies, que se acuerdan que las creábamos en el lado del cliente. Pero las variables de sesión en el lado del servidor me permitían conservar datos entre cada petición. Significaba de que, por ejemplo, en el momento que yo hacía un login, cuando luego de autenticar nosotros seguíamos solicitando información al servidor, el servidor podía recordar sin problemas cuál era el usuario y la contraseña que nosotros habíamos utilizado, gracias a las variables de sesión. Entonces, la diferencia con las API REST es que entre una petición y otra no se guarda información. No hay manera en la que nosotros podamos recordar esos datos que se guarden ya sea en el lado del cliente o en el lado del servidor. En otras palabras, no puedo usar en el lado del cliente cookies, ni tampoco puedo usar en el lado del servidor variables de sesión. Generalmente debemos de utilizar otros tipos de mecanismos para guardar datos, como podrían ser en ese caso los tokens, es una forma de almacenar esa información, u otros métodos que podríamos alternar.
También las API REST tienen la característica de que pueden utilizar caché. Una API puede utilizar una caché para evitar llamadas recurrentes al servidor. En el caso del caché, ustedes saben de que es una información que se guarda en memoria y es de acceso muchísimo más rápido que si nosotros llegamos directamente a la parte del servidor. Hay varias maneras, hay diferentes formas en las que yo puedo generar caché. Si por ejemplo la aplicación es una aplicación web, yo puedo generar caché en el navegador y ese caché que generamos me puede servir para, en ese caso, generar solicitudes al servidor sin necesidad de estar pidiéndolas a cada momento. Por darles un ejemplo, imagínense que dentro de una API yo tengo un endpoint que me devuelve los departamentos de todo El Salvador. Como esos no cambian, por lo menos no cambian tan recurrentemente, entonces hago la primera petición, esta me devuelve el listado de departamentos que tenemos en El Salvador y yo esa información la puedo guardar en caché del navegador y cada vez que yo necesite solicitar los departamentos, puedo ir al caché del navegador y solicitar la información directamente desde ahí. Y eso evita que yo tenga que estar viajando o tenga que estar mandando esa solicitud al lado del servidor. Eso es por un lado. Por otro lado, si no tengo caché en el lado del cliente, porque suele suceder, por ejemplo, que imagínense que voy a crearme una aplicación móvil, probablemente la aplicación móvil no me permita generar caché o no existe un mecanismo fácil de hacerlo. También se puede generar caché en el lado del servidor. Existe una manera, bueno, existen tecnologías, hay bases de datos no SQL que permiten guardar información en el lado del servidor. Y esta información que guardamos nos permite en alguna medida obtener respuestas muchísimo más rápidas. Entonces podemos usar esos dos mecanismos si nosotros así lo deseamos. Y la otra, que es una interfaz uniforme en el sentido de que vamos a agrupar los 4 conceptos que nosotros ya conocemos. Vamos a tener el get, post, put y delete. Y básicamente no vamos a intentar modificar de alguna manera la funcionalidad que tiene la API. Generalmente estandarizamos los recursos que nosotros necesitamos obtener de la API y pues no tenemos unos que funcionen de una manera y otros que funcionen de otra. ¿Qué tipo de APIs existen en el mercado? ¿De cuáles son las que nosotros podemos utilizar? Básicamente existen las APIs de tipo privadas, que esas se utilizan internamente dentro de las empresas, no son públicas. Básicamente se utilizan para poder, digamos, darle de funcionalidad a las aplicaciones internas de la empresa y bajo ninguna manera nosotros vamos a tener acceso a ella. Por lo general se pueden manejar dentro de una red local o dentro de una intranet y no están expuestas directamente a la web para que alguien pueda tener acceso a esa información. Existen las otras que son las de tipo socios, en las que se utilizan entre socios comerciales para permitir la integración entre diferentes software. Por ejemplo, si yo tengo una API REST que me genera pedidos, por decirles algo, que me permite guardar pedidos en mi aplicación, en mi ERP, puedo compartir esa API con un socio comercial, darle en ese caso las especificaciones para que ellos internamente también puedan, digamos, emitir órdenes desde la API REST sin necesidad de que yo le dé acceso a los servidores o sin necesidad que yo le dé acceso a la parte de la información. Entonces, para eso puede servir en ese caso las API REST de tipo socio. Suele suceder, por ejemplo, en el caso de un ejemplo clásico, las pasarelas de pago. Las pasarelas de pago tienen API REST para poder ser consumidas, pero no son públicas, sino que para que yo las pueda utilizar necesito firmar un contrato o hacer una solicitud con el banco emisor o con la empresa que se encarga de hacer, en ese caso, el uso de la API. Entonces necesito hacer un contrato con ellos para que pueda tener acceso a esa API. Y están las APIs públicas, que pues esas nosotros podemos tener acceso desde internet, desde cualquier punto. Podemos normalmente obtener datos normalmente como para climas, por ejemplo. Yo necesito saber el clima de una ciudad, puedo hacer uso de una API REST pública que me permita en este caso obtener esa información. Existen API REST para geolocalización, donde yo puedo, digamos, enviar la latitud y la longitud a esa API y esa me puede devolver la dirección o viceversa. O yo puedo enviar una dirección
y ella me puede devolver la latitud y la longitud. Entonces, para eso sí son APIs de tipo pública que nosotros podemos utilizar. ¿Para qué sirven las APIs? En síntesis y de la forma más simple, se utilizan para que se puedan comunicar aplicaciones entre sí y puedan intercambiar información. Básicamente sirve para el intercambio de datos entre diferentes aplicaciones de manera rápida y eficiente, sin necesidad de conocer la infraestructura del servidor donde está alojada esa API. Yo ya no necesito conocer ni el lenguaje de programación ni la base de datos, no necesito conocer ninguna de esa información porque la API me va a proporcionar todos los accesos necesarios. Si se recuerdan, cuando estuvimos en el ciclo anterior, creo que yo les puse por acá, les puse que podíamos buscar en internet API REST públicas. Si yo le ponía API REST Public y le hacíamos clic al primer link, por ahí nos iba a dar un sitio web donde se están actualizando las API REST. Hoy ya aparece un poco más actualizado este link porque de hecho ya me muestra algunas APIs, por ejemplo esta de JSON. Ya la puedo correr en Postman. Desde aquí, desde GitHub, me abre Postman y puedo visualizar esa API, o al menos la documentación de esa API REST. Pero al final de cuentas, aquí están todas las clasificaciones. Yo puedo, por ejemplo, buscar de clima. Si le damos donde dice weather, todas estas APIs son públicas y me permiten en ese caso obtener información. Solo que algunas son de paga y otras o digamos que tienen una capa gratuita y posiblemente después de eso tengo que pagar algo, pero pueden ser útiles. Aquí por ejemplo normalmente cada una de ellas tiene una API key. Cuando dice API key significa de que yo tengo que suscribirme para poder tener acceso al servicio. Ellos me van a dar como algo así como un usuario y contraseña, que es una API, es una cadena de caracteres, para yo tener acceso a las peticiones. Y aquí me va a decir si las peticiones van a ser de tipo HTTPS. Cuando son HTTPS son de modo segura. Si le aparece que no, significa que es HTTP. Y pues ahí debemos de tener cuidado. Y esto de los cores es algo muy interesante porque cuando nosotros compartimos datos que están alojados en diferentes servidores, en el caso por ejemplo de los navegadores web, tienen ciertas restricciones para que, por ejemplo, si yo quiero sustraer información de un dominio que no es el que yo tengo alojado en mi servidor, me genera un mensaje de error que no puedo en ese caso compartir datos entre dominios cruzados, se llama. Entonces hay una manera de configurar para darle permisos para que ese dominio sea accesible. Pero básicamente desde acá yo puedo buscar cualquiera de las APIs que se encuentran en este lado, y si le hacemos clic nos lleva directamente hacia ese sitio, y desde acá yo ya puedo ver la documentación o las características mismas que tiene la API para que nosotros podamos empezar a trabajar. Ese es el proceso que normalmente se hace para diseñar o utilizar API REST públicas. Créeme que el catálogo que tenemos en este sitio es muy bueno porque en muchas ocasiones nos va a surgir la necesidad, por ejemplo, de buscar alguna API que nos proporcione datos de la bolsa de valores, que en algunos casos pues están como limitadas, pero desde aquí nosotros podríamos buscar esa información, que en algunos casos, como les digo, es gratuita, y en otros casos pues aparece como una capa gratuita y los restos es pagado, y hay unas que son totalmente pagadas. Así que sería nada más de explorar estas APIs para aprender un poquito acerca del concepto. Visto esto, pues el siguiente paso ahora es que empecemos a trabajar con la configuración de la API. Yo ya estoy acá en el servidor, ya entré a la parte del servidor, y desde aquí vamos a empezar a instalar o a configurar todos los elementos. Por lo menos eso es lo que vamos a hacer el día de ahora, configurar todos los elementos que nos van a servir para crear nuestra API. Van a notar que la API nosotros la vamos a crear en PHP, la última versión, que creo que es la PHP 8, pero la vamos a consumir desde una aplicación creada en Kotlin. Entonces son dos tecnologías totalmente diferentes, pero que me va a permitir hacer todos los procesos que necesitamos. ¿Qué tipo de API es la que vamos a crear? Pues la idea principal es que podamos mostrar al otro lado un catálogo de productos, que la API me permita, digamos, yo tener un grupo de datos, un grupo de productos
y al otro lado la API me pueda visualizar ese catálogo de productos. Yo pueda, por ejemplo, crearme un carrito de compras o simular un carrito de compras, hacer como un pedido y que la API me permita almacenar ese pedido. Esa va a ser la idea principal de la API que nosotros vamos a crear. Lógicamente toda la parte gráfica de la aplicación la vamos a diseñar después en Kotlin, pero en este lado nosotros nos vamos a diseñar la lógica del lado del servidor. Entonces para eso primero necesitamos la base de datos. Entonces nos vamos a instalar la base de datos. Vamos a poner sudo apt install. Aquí vamos a recordar un poco lo que ustedes ya más o menos saben hacer. Vamos a instalar MySQL Server. Le ponemos sudo apt install MySQL Server. Ahí nos pide la contraseña. Y ese automáticamente, bueno, ahí nos pregunta si queremos instalar o si queremos continuar. Le ponemos yes. Y ese se va a encargar de descargar, ir a los repositorios de Linux y descargarnos todos los paquetes que tengamos. Si en el caso les diera un error como este, vamos a actualizar los paquetes. Déjenme ver si podemos. En algunas ocasiones sucede porque los paquetes no están actualizados. Creo que este servidor, no me recuerdo si lo actualizamos al final de cuentas. Y luego le vamos a poner un upgrade. Si en el caso les llegara a generar ese problema, lo que deberíamos de hacer sería colocar un sudo apt update y luego un sudo apt upgrade para actualizar los repositorios. Y ya después de eso debería de permitirnos dejar instalar, en este caso, los paquetes que vamos a utilizar. Vamos a esperar un momentito. Se supone que la conexión aquí es única. Debería de ser un poco más rápido el proceso de instalación. Esto que yo estoy haciendo en ese momento de actualizar los servidores es una de las tareas que uno normalmente tiene que darle a los servidores cuando está a cargo, digamos, del mantenimiento de los mismos. Siempre es recomendable instalar las últimas actualizaciones por muchas razones. Primero, por algunos problemas de seguridad que se puedan presentar, y nosotros, si los instalamos y mantenemos esos servidores al día, podemos protegernos o podemos evitar que algunas vulnerabilidades sean explotadas en nuestro lado. Si nos olvidamos de actualizarlos, probablemente cuando lo intentemos hacer más adelante nos puede causar muchísimos problemas. Así que una de las tareas más comunes que desempeña un administrador de servidores es hacer procesos de actualización. Nosotros lo que hacemos es que tenemos unos servidores de prueba donde hacemos instalaciones de los parches, probamos si estos funcionan de manera correcta y después de haberlos probado, entonces ya los actualizamos en los servidores de producción. Esto para evitar que pues alguno de los parches que nosotros hayamos instalado nos vaya a ocasionar problemas en los servicios que ya tenemos en línea. No sucede tan a menudo, pero pues se puede dar el caso que al momento de la actualización el que hizo los cambios no los haya realizado de manera correcta y completa. Creo que mis máquinas, bueno, tenía bastante tiempo de no instalarlo, desde que instalamos la máquina virtual, creo que fue la última vez que la actualizamos, así que ya está listo. Vamos a ver ahora si logra instalar MySQL. Y ahora sí, ya es instalando MySQL Server sin ningún problema. Entonces, si el caso les genera el mismo error, pues básicamente actualizar y posteriormente volver a hacer el proceso de instalación. Bien, ahora que ya tenemos MySQL instalado, el siguiente paso es verificar si este proceso está funcionando. Eso lo hacemos con el comando systemctl status y ahí le ponemos MySQL y ahí nos vamos a dar cuenta que realmente funciona. Y ahí nos vamos a dar cuenta que realmente funciona. Entonces, si aquí aparece de color verde y dice running, es porque el servidor está corriendo sin ningún problema. Entonces, ahora que ya está corriendo sin ningún problema, ustedes saben de que normalmente MySQL se instala con las configuraciones por defecto.
Si yo quiero saber cuál es la versión, le podemos poner MySQL --version. No sé si alguien levantó la mano. Ok. Esto de todos modos les va a quedar grabado. Si lo quieren ir haciendo después más despacio en su computadora. Pero no sé, ¿en qué parte se ha quedado? Ah, ok. Entonces después de eso tenemos que esperar a que se instale SQL Server. Pero creo que en la universidad están con Wi-Fi. Ajá. Sí, ahí se les va a tardar bastante en hacer el proceso de actualización. Si gustan, lo que podemos hacer es que, como esto va a quedar guardado, dejen ahorita actualizando porque se va a tardar muchísimo probablemente. Creo que teníamos la misma cantidad de datos, eran como 300, como 400 megas casi. Entonces se va a tardar un buen rato en terminar de hacer el proceso de actualización. Entonces vamos a terminar de hacer la configuración en mi computadora y después ustedes lo pueden continuar en su máquina. Y si tienen algún inconveniente, pues entonces me pueden escribir al correo para que pues, lo podamos solventar. Al final de cuentas, ahora lo que vamos a hacer es un proceso de preparación de cómo va a quedar configurado todo nuestro entorno para poder empezar a programar. Y ya así en la próxima clase sí vamos a empezar a crearnos el código que nos va a permitir hacer el proceso de configuración. Les decía que con este verificábamos el estatus de MySQL y con MySQL --version podíamos ver la versión de MySQL que estábamos corriendo, que en ese caso es la versión 8.041. Creo que hay otra versión más reciente, no sé, no recuerdo ahorita, habría que entrar a la página oficial, pero al menos la última versión que tenemos acá nos sirve para poder trabajar en el proceso de creación de nuestra base de datos. Hay unas cosas que yo siempre les he dicho en el caso de las configuraciones o instalaciones por defecto que nosotros hacemos. Siempre MySQL viene con estas configuraciones y muchas ocasiones no es lo adecuado para la carga de trabajo que nosotros le vayamos a montar. Entonces en algunas ocasiones hay que cambiar los archivos de configuración. Y solo para que tengan una idea dónde se encuentran ubicados, le voy a poner un sudo ls-l. Y si nos vamos a la carpeta etc y nos vamos a la carpeta MySQL, ahí van a encontrar una serie de archivos que sirven para el proceso de configuración. Y el archivo principal que ustedes van a encontrar es el mysql.cnf, que es my.cnf, que es el que contiene en este caso la parte de la configuración. Pero la mayor cantidad de datos que ustedes van a configurar normalmente van a estar en esa carpeta. Si ustedes le ponen mysql confd, van a notar que ahí hay un mysql.cnf y un mysqld.cnf. Ahí pueden hacer la parte de las configuraciones de MySQL si fuese necesario, porque algunas veces hay que cambiar sus parámetros por defecto y es un poquito más complicado. Bien, siguiendo con MySQL, cuando instalamos por primera vez MySQL en el caso de Ubuntu, generalmente la autenticación que utiliza para el usuario root no es la que nosotros estamos acostumbrados. Yo aquí tendría que ponerle MySQL -u root -p y debería de poder entrar. Pero si se dan cuenta, primero no sé la contraseña, porque en el proceso de instalación no me pidió contraseña para el usuario root. Por un lado, y por el otro, aunque yo le pusiera cadena de caracteres vacía, no podría entrar. Lo que sucede es de que de manera predeterminada, cuando MySQL se instala, lo que hace es de que utiliza credenciales de acceso del usuario root del sistema operativo. Entonces, si yo le pongo aquí sudo MySQL, entonces lo que va a hacer es utilizar la autenticación del sistema operativo anfitrión. Entonces, si le damos enter, ahora sí ya podemos entrar a la parte de MySQL. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, aquí ustedes pueden ponerle show database
para mostrar el listado de bases de datos que tenemos en este caso creadas. Solamente hay 4, hay un Information Exchange, hay un MySQL, hay un Performance Exchange y un SYS. No tenemos mayores bases de datos creadas, esas son bases de datos del sistema como tal. Nos vamos a crear nuestra base de datos. El comando para crearla es create database y el comando que se llama catálogo. Le vamos a poner catálogo. Le vamos a poner catálogo porque, como les mencionaba, lo que vamos a hacer es guardar productos. Todavía no hemos definido qué tipo de productos vamos a almacenar, pero internamente lo que vamos a tener es un catálogo de productos. Entonces vamos a crearnos la base de datos. Ahí ya se creó automáticamente. Si yo le pongo show database, van a notar que ya aparece creada la base de datos catálogo. Y luego, algo importante, por cuestiones de seguridad, debo de crearme el usuario con el que yo voy a tener acceso a esa base de datos. Muchas ocasiones lo que acostumbramos a utilizar es el usuario root, pero el usuario root como tal tiene acceso a todo. Entonces, si por alguna razón logran vulnerar la autenticación de mi API, o logran, por ejemplo, vulnerar alguna parte de la aplicación que nosotros tenemos y tienen acceso directamente con el usuario root, pues van a tener acceso a todas las bases de datos que tengamos en nuestro sistema operativo. Entonces lo más prudente es que nosotros nos creemos un usuario con restricciones específicas para poder trabajar con la base de datos. Entonces nos vamos a crear con el comando create user, nos vamos a crear un usuario que se va a llamar user unicaes arroba. Aquí en el caso de MySQL le ponemos create user, le decimos el nombre del usuario, luego le colocamos arroba y le decimos desde dónde ese usuario se va a poder conectar. Si por ejemplo necesitamos una conexión remota y quiero que se conecte desde cualquier lugar, puedo ponerle porcentaje, entre comillas, porcentaje. Y eso significa de que el usuario podría conectarse desde cualquier lugar, pero tampoco es una buena práctica de seguridad. Lo más común es que las bases de datos los hagamos de manera local, o los accesos los hagamos de manera local. Entonces vamos a ponerle localhost. Pero si no, ahí le puedo colocar la IP desde donde se pueda conectar. Digamos que tengo la IP específica de donde la aplicación va a hacer el proceso de autenticación, ahí lo puedo colocar. Y luego le ponemos identify by y la contraseña que le vamos a colocar. Yo le voy a poner católica, pero recuérdense que esa contraseña no es segura. Católica es una palabra clave, una palabra como contraseña muy común, así que cualquiera podría vulnerar nuestros sistemas. La idea siempre, y eso tienen que recordarlo, es usar contraseñas más fuertes, o sea, contraseñas más complejas, para que no les sea difícil poderlas encontrar. Y ahí la guardamos. Ahora que ya hemos creado el usuario solamente existe, pero en ningún momento le hemos otorgado permisos. Para otorgarle permisos, usamos el comando que se llama gram. Con ese comando gram, yo le puedo decir, por ejemplo, que el permiso que le voy a otorgar es permiso solamente para usar el comando select. O le puedo decir también voy a darle permiso para actualizar. O le puedo decir también le voy a dar permisos para insertar. Y así sucesivamente le puedo ir otorgando permisos diferentes a la base de datos. Eso delimita un poco, digamos, los usuarios que vayamos a utilizar. Si yo voy a necesitar un usuario que solamente que sea solo de lectura, que nada más permita leer los datos y no permita modificarlos, entonces creo un usuario con permisos de select. Si voy a crearme un usuario que solamente permita insertar documentos o insertar registros, entonces creo un usuario con permisos de insert. En el caso nuestro, como no vamos a crear uno para no vamos a crear uno para cada proceso, vamos a crear uno solo. Entonces le puedo poner grant all, significa que va a tener permiso sobre la base de datos para hacer cualquier cosa. Luego con el on le digo a qué base de datos va a tener acceso. Va a tener acceso a la base de datos catálogo. Y con el punto asterisco le estoy diciendo a todas las tablas que contenga esta base de datos. Si yo tuviera una tabla usuarios, le podría decir que tenga acceso a todos los a la base de datos catálogo, solamente a la tabla usuario. O si tuviera, por ejemplo,
la tabla clientes solamente a la tabla clientes, por ejemplo. Pero si yo le pongo asterisco, pues entonces le digo que va a tener acceso a todo sobre la base de datos catálogo. Si escribiera asterisco, 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 punto, asterisco, entonces le estaría diciendo que va a tener acceso a todas las bases de datos. Y ahí sí el usuario podría hacer cualquier cosa. Pero la idea es delimitar. Y luego le digo que estos permisos se van a ser otorgados al usuario user unicaes, que le otorgamos un permiso de local. Y con eso es suficiente para crearnos el usuario. Si le damos enter, ya creamos el usuario, el user unicaes, ya está listo para que podamos empezar a trabajar. Y bueno, si ahorita yo me salgo e intento verificar si el usuario funciona, probablemente no suceda así, o probablemente tenga que reiniciar MySQL o tenga que reiniciar mi computadora para que los cambios sean aplicados. Si no quiero hacer eso, puedo usar un comando que se llama flush privilege, que ese lo que hace es que el usuario que acabamos de crear y los permisos que le acabamos de otorgar queden automáticamente en línea, o sea que hoy ya se puedan aplicar. Entonces, si le doy enter, ahí ya tenemos creado en ese caso los privilegios. Esos son los comandos principales que vamos a utilizar para otorgarle permisos a un usuario. Ya no vamos a trabajar solamente con el usuario root, sino que vamos a trabajar con un usuario específico para otorgarle los permisos necesarios con los cuales vamos a interactuar con esa base de datos. Nos vamos a salir de MySQL y lo vamos a probar. Primero voy a usar el parámetro h para decirle el servidor al que me quiero conectar. En este caso el servidor es el servidor local, pero yo podría utilizar aquí una IP pública, podría utilizar cualquier otra cosa para poderme conectar. En ese caso le vamos a poner localhost. Luego el menú sub para decirle el usuario, sería user unicaes, y luego la contraseña, para que me pida la contraseña. Y ahora sí, ya le puedo escribir católica, y si se dan cuenta, pues ya logré entrar a MySQL con el usuario que acabamos de crear. Si ahora yo le pongo show database, van a notar que tengo acceso a la base de datos catálogo y tengo acceso a otras dos bases de datos que esas son propias del sistema, no son directamente de la aplicación. No son digamos que son públicas, pero las utiliza nada más el sistema. Bien, vamos a trabajar sobre la base de datos catálogo, entonces vamos a ponerla en uso y nos vamos a empezar a crear nuestras primeras tablas. Creo que en el ciclo pasado utilizamos PHPMyAdmin para crearnos las tablas, todo lo hicimos en un entorno gráfico, pero no está de más siempre saber cuáles son los comandos o la manera de que nosotros podemos crearnos unas tablas de manera manual. O sea, no hacerlo directamente desde un entorno gráfico para que no se nos olvide. El comando para crear una tabla voy a limpiar esto, es el comando create table y luego el nombre de la tabla. Vamos a crear la tabla usuarios y luego adentro vamos a ir colocando los campos. El primer campo que vamos a colocar es el ID user, que va a ser de tipo entero y va a ser un campo de tipo auto incrementable. Vamos a poner el username, que sería el nombre de usuario, que va a ser de tipo varchar. Podemos utilizar como nombre de usuario el correo, así que vamos a ponerle 150 para que tenga suficiente espacio para escribir el correo. Luego el password, que va a ser de tipo varchar. Como el password lo vamos a encriptar, le vamos a poner una dimensión de 150 caracteres porque va a ir encriptado. Luego los nombres de tipo varchar y acá le vamos a agregar 100 caracteres. Luego los apellidos también van a ser de tipo varchar y a esto le vamos a poner 100 caracteres. Y vamos a poner la foto, en este caso la fotografía nos va a servir como foto de perfil. Vamos a crearnos en la aplicación móvil una sección del perfil y ahí vamos a necesitar que la fotografía se encuentre visible. De hecho, va a haber una parte de la API que me va a permitir actualizar la fotografía. Entonces aquí le voy a poner varchar y en este caso sería de 250 la dimensión.
Y solo nos falta definir la llave primaria. Le ponemos primary key. ¿Qué campo sería la llave primaria? Que sería ID USR. Y con eso ya tenemos el comando para crearnos una tabla desde cero. O sea, aquí básicamente estamos escribiendo el comando completito para que nos permita crear este elemento. Si le damos enter, ya nos creó la tabla. Ahí está la tabla de usuarios. Y si le damos que describa la tabla de usuarios, ahí vamos a ver que tenemos el ID user, tenemos el username, tenemos el password, los nombres, los apellidos y la foto. Ahora, esta es la estructura básica que nos creamos en el ciclo pasado. Si recuerdan el ciclo pasado, como estábamos trabajando con variables de sesión, nos creamos una tabla con estas mismas características. Pero en ese caso, ahora vamos a trabajar con una API. Las APIs, como no tienen estado, y en ese caso yo no puedo almacenar variables en el lado del servidor porque no manejan cookies, entonces tengo que buscar otro mecanismo diferente para poder hacer procesos de autenticación. Siempre el usuario va a usar un usuario y una contraseña para poderse validar. Cada persona que necesite entrar a nuestra aplicación va a tener que usar esas credenciales para poder otorgarle acceso. Pero después de haber otorgado esas credenciales, para recordar quién es el usuario que se está logueando o quién es el usuario que está haciendo ese proceso, entonces debemos de utilizar token. ¿Se recuerdan que usamos el JW token que usamos en Express para poder generar en ese caso un token y que de hecho permitía almacenar datos? Pues algo similar vamos a hacer acá, solo que nosotros nos vamos a crear nuestro propio algoritmo para generar token. Voy a crearme una tabla que se va a llamar token. Voy a limpiar esto para que lo podamos ver mejor. Y en ese token voy a poner un ID token que va a ser de tipo entero, que también va a ser de tipo auto incrementable. Luego voy a colocar el token, que ese token va a ser de tipo varchar, también de 150. Luego voy a poner el ID user para poder tenerle relacionado con el campo que vamos a crear, que va a ser de tipo entero. Y luego necesito guardar la IP desde donde se conecta en ese caso el usuario. Entonces le voy a poner al campo, le voy a poner IP, que va a ser de tipo varchar. En ese caso una IP tiene alrededor de 15 caracteres. Si vemos por ejemplo una 192, 168.245, por ejemplo, punto 168. Aquí tenemos 3, 6, 9, 12 y los 3 puntos son 15. Entonces tenemos un total de 15 caracteres. Para una IP, eso es lo que vamos a almacenar. Para las IP versión 4, si ya almacenamos la IP versión 6, ustedes saben que es un poquito más grande. Vamos a almacenar también la fecha -creación. Esta fecha de creación nos va a permitir guardar el día y la hora en que se creó el token. Eso más adelante nos puede servir para que ese token venza. Digamos de que yo me creé la fecha de creación y yo diga, ese token solamente va a ser válido por 24 horas. Entonces yo le puedo colocar en la fecha de creación, le puedo colocar que venza en 24 horas automáticamente. Y obligo al usuario a que esté generando un nuevo token cada vez que el token original venza. Algo similar a lo que sucede con las sesiones. Entonces aquí vamos a decirle que el primary key va a ser el ID token. Y con eso ya tenemos creada nuestra tabla. Si le ponemos describe, bueno, vamos a poner show tables. Y le ponemos describe token. Ahí ya tenemos creada la tabla con el ID token que va a ser la llave primaria, el token que es el de tipo varchar, el usuario con el que se crea el token, la IP y la fecha de creación. Esos son los campos que vamos a utilizar para diseñarnos la parte del token. Con eso ya tenemos lista nuestra base de datos. Ya nos creamos la base de datos, nos creamos el usuario, le otorgamos
los permisos al usuario. Ahora el siguiente paso es instalarnos, voy a salirme de MySQL, es instalarnos las PHP. Para instalar PHP siempre le ponemos sudo apt install y ponemos PHP, luego lib apache 2 mod php y vamos a instalar php MySQL. Voy a limpiar eso para que lo podamos ver mejor. Este PHP es el paquete original, pero adicional a eso de PHP le tenemos que instalar otras librerías. Esta librería que tenemos acá es la que me permite vincular PHP con Apache para que estas puedan funcionar de manera correcta. Y este PHP MySQL es la librería que nos va a permitir conectarnos a MySQL a través de funciones a través de la clase. ¿Se acuerdan que había una clase que se llamaba MySQLi? Entonces vamos a hacer el proceso de conexiones a través de esa clase. Si le damos enter, escribimos católica y ahí nos va a preguntar si queremos instalar. Le ponemos que sí. Y ahí se encarga de hacer el proceso de configuración e instalación de PHP vinculado directamente con Apache. Si ahora le pongo PHP version, van a notar que la versión de PHP que tenemos instalada, esta sí creo que es la última, la versión 8.36. Entonces ya estamos cubiertos con la mayoría de problemas de seguridad que tiene PHP para nuestras aplicaciones. ¿Cómo podemos probar si funciona realmente PHP? ¿Se recuerdan que hacíamos un proceso de prueba? Me voy a ir a la carpeta var, www, html. Y aquí nos vamos a crear un archivo que se llama info.php. Aquí nos dice de que no es de escritura, creo que son los permisos. Sí, ¿verdad? Esta carpeta solo tiene permisos de root. Entonces le vamos a poner sudo nano info.php. Sudo nano info.php. Aquí para probarlo, pues ya sabemos de que debo de poner código PHP y usar la función PHP info. Y con esto es suficiente para que nos podamos probar si realmente PHP funciona. Le damos control O y enter, luego control X y ya estaría listo para probarlo. Con eso nos creamos el archivo que nos permita configurar, en ese caso la parte de configuración de PHP. Solo como sugerencia, este archivo después lo tenemos que borrar, porque ese archivo nos da demasiada información que es muy digamos que esa información es muy sensible y que hackers o terceros podrían aprovecharse para que nos puedan vulnerar nuestros servidores. Así que normalmente lo que hacen los buscadores o los hackers es que empiezan a buscar en los servidores instalados este archivo info.php, porque la mayoría de manuales que uno encuentra en internet para probar la versión de PHP utilizan ese archivo. Pero en nuestro caso, ya habiendo creado el archivo, le ponemos la IP 192, era la mía, 192.168.56.6. Y aquí le tengo que agregar, después de la IP, tengo que agregar diagonal info.php. Y vean, ahí aparece instalado PHP. Ya me dice que la versión que tengo instalado es la versión 8.36. Y me da información. Por eso les digo de que este archivo debe ser eliminado, porque nos da, por ejemplo, ubicación de archivos. Si yo empiezo a revisar, por aquí me dice dónde se encuentran los archivos de configuración. Me va a dar ideas de, por ejemplo, qué versión de Linux estoy utilizando. Por aquí me dice que estoy usando Linux, que creo que en alguna parte, bueno, aquí me dice que el sistema operativo es Ubuntu. Entonces hay muchas cosas que ya nos proporciona este archivo que podrían ser de mucha utilidad para alguien que quisiera vulnerar nuestro servidor. Así que por lo tanto, como recomendación es que siempre debemos de eliminar este archivo cuando ya lo hayamos dejado de utilizar. Bien, ahora que ya probamos, hay una cosa que les quería mostrar. Aquí he usado yo la IP.
pero nosotros en las clases anteriores configuramos un DNS. Si yo quisiera que en lugar de poner la IP le pusiera, por ejemplo, virtual.unicaes.edu.sb y que me apareciera esta página, básicamente estaría configurando mi propio dominio. Ahora, el problema es que si yo configuro mi propio dominio, tendría que cambiarle aquí en las configuraciones de mi máquina local, tendría que cambiarle las configuraciones de red. De hecho, este tiene aquí en la configuración del Wi-Fi, esto es en una Mac, pero ustedes lo pueden hacer directamente desde una computadora Windows. Si se van, por ejemplo, a detalles, por aquí están los DNS y aquí yo le podría poner la IP del servidor local para que pueda direccionar o me pueda resolver virtual.unicaes.edu.sb. Si lo hago en este momento, me desconecto de internet y se desconectaría de la clase. Hay otra manera de poder hacer ese proceso. Hay otra forma de que nosotros podamos hacer que en la URL yo escriba virtual.unicaes.edu.sb sin necesidad de estar cambiando los DNS. Sí, ¿verdad? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Les voy a enseñar ahorita en mi computadora el archivo que hay que modificar, pero también ustedes lo pueden hacer en su máquina Windows. ¿Qué es lo que tienen que hacer en su máquina Windows? En el caso de su máquina Windows, van a buscar en una URL, le voy a dar la dirección. Primero lo que tienen que hacer en su máquina Windows, esto es lo que tienen que hacer en su máquina local. Tienen que abrir el bloc de notas en modo administrador. ¿Ok? No solamente abrir el bloc de notas, sino que el bloc de notas debería de estar en modo administrador. Cuando ya tengan el bloc de notas en modo administrador, lo siguiente que tienen que hacer es que se van al menú archivo y se van a la opción abrir y luego después de eso buscan la siguiente ruta. Sería la carpeta en el disco C, en la carpeta Windows, en la carpeta System 32, en la carpeta Drivers, en la carpeta etc. Esa es toda la ruta. Ustedes tienen que ir a archivo, abrir y luego navegar en el Windows, navegar a esta ruta, a Windows, System 32, Drivers y etc. No van a poder tener acceso a esa ruta si ustedes no abren el bloc de notas en modo administrador. Ese debe de estar abierto en modo administrador para que puedan entrar a esa ruta. Y luego ahí lo que van a hacer es abrir un archivo que se llama host. Si en el caso no logran ver el archivo cuando entren en esa carpeta, en el bloc de notas hay una sección donde dice tipo de archivo. O sea, ustedes buscan en la ventanita donde están navegando y hay una sección que dice tipo de archivo y ahí le dan clic a la opción que dice todos los archivos y le va a aparecer el host. Cuando ya tengan el host abierto en el bloc de notas, yo lo voy a hacer aquí en mi computadora. Lo voy a hacer aquí en mi computadora. Cuando ya tengan el bloc de notas abierto, les va a aparecer un archivo similar a este. Esto es en mi máquina porque es un sistema operativo diferente. Si le doy enter, les va a aparecer el archivo que es igualito a este. Lo que ustedes están viendo acá lo que están viendo acá es básicamente el mismo archivo que ustedes van a utilizar o van a ver en la parte de su aplicación. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá? Pues básicamente irse a la última línea y agregar algo como esto. Yo voy a poner 192.168.56.6. Tienen que agregar la IP de su máquina, después presionan la tecla Tab y escriben virtual.unicaes.edu.sb. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Este archivo funciona algo similar como las bases de datos de los DNS. Básicamente les está creando como una base de datos local en donde se van a resolver los DNS a IPs. Entonces cada vez que yo ponga virtual.unicaes.edu.sb, internamente me va a devolver esta IP. Eso significa que si por alguna razón yo pusiera 192.168.56.6 y le pusiera por ejemplo facebook.com, cada vez que yo intente entrar a facebook.com, en lugar de mostrarme la página de Facebook, me va a mostrar la página que yo tengo alojado en mi servidor local. Entonces, esto es, digamos que es muy útil cuando ustedes están haciendo análisis forense o cuando ustedes, por ejemplo, quieren
engañar a una persona, pueden clonar, por ejemplo, la página web en su máquina local, usar este archivo en la máquina local de esa persona, usar este archivo, cambiarle la URL y él va a enviar las credenciales. Es una manera de cómo uno puede, por ejemplo, robar credenciales. Porque yo me puedo crear una página igualita a facebook.com y al momento que la persona intente entrar ya no va a estar accediendo a los servidores de Facebook, sino va a estar accediendo a mi servidor, en donde yo voy a capturar las credenciales que esa persona digitó. Eso es nada más para que ustedes tengan la idea, que no es para que lo hagan, porque pues, no es legal hacer eso. Además deberían de tener acceso a la computadora objetivo para poder hacer ese proceso. De ahí lo guardamos con control O, ustedes lo guardan en archivo guardar, y ahora sí me voy a ir al navegador y en lugar de ponerle, voy a poner virtual.unicaes.edu.sb. Y si notan, ya dice Universidad Católica de El Salvador. Y si ahora le pongo info.php, ya tenemos acceso, en ese caso, al servidor, sin necesidad de que yo haya configurado los DNS, nada más usando el archivo host, me permite en ese caso configurar esa parte. Lo único que ustedes tienen que recordar es que su archivo está en la ruta que yo anteriormente ya les había mencionado. Traten de hacer eso en su computadora, porque más adelante, cuando nosotros estemos trabajando con la API, vamos a usar el dominio, no vamos a usar la IP. Vamos a ponerle virtual.unicaes.edu.sb para poder tener acceso a la parte de la configuración. Bien, ahora que ya tenemos listo y configurado nuestro PHP, ahora nos vamos a crear un poco la parte de la estructura de nuestra aplicación. Entonces aquí le voy a poner un mkdir. Me voy a crear la API. Bueno, ahorita tenemos problemas de permisos. Vamos a cambiar los permisos con sudo. Le vamos a poner un ch. Vamos a cambiarle el propietario. Le vamos a poner un "-r". Y le vamos a decir que el propietario va a ser católica. Católica. A la carpeta que se llama var www.html. Lo que vamos a hacer es que HTML le vamos a cambiar el usuario y el grupo propietario. Si se dan cuenta es root y root, por eso es que no puedo trabajar. Y le damos enter y ahora sí ya me puedo crear la API. Ahí ya se ha creado el directorio, se llama API, y ya puedo entrar a ese directorio. Y aquí vean, aquí puedo empezar ya a diseñar toda la estructura de los archivos con los cuales vamos a trabajar. Pero normalmente se acostumbra a crearse una carpeta más. Por ejemplo, yo le voy a crear versión 1.0, esa carpeta. Porque si por ejemplo la versión de mi API cambia, digamos que voy a hacer actualizaciones muy significativas, probablemente vaya a cambiar de tecnología o algo por el estilo, yo me puedo crear una carpeta versión 2.0. Y los clientes, yo les puedo decir que vayan migrando de manera paulatina. Digamos que los clientes por el momento pueden seguir utilizando la versión 1.0, pero yo les puedo ir diciendo poco a poco váyanse migrando a la versión 2.0. Cuando yo esté seguro que todos están en la versión 2.0, puedo eliminar la versión 1.0. Pero la ventaja es que yo puedo tener creada esa versión, o puedo tener dos versiones en mi sistema de la misma API. Luego, después de eso, entramos a esa parte y aquí nos vamos a crear nuestras carpetas de acuerdo al modelo MVC. Entonces vamos a crearnos los controladores y vamos a crearnos los modelos. Y en este caso, como es una API, no le vamos a crear una vista. O sea, se recuerdan de que creábamos una carpeta que se llamaba views, en donde teníamos almacenadas las vistas, pero esta aplicación no va a servir un sitio web, sino que lo único que se va a encargar es en devolvernos datos de tipo JSON. Esos datos de tipo JSON son los que se van a manipular entre las diferentes aplicaciones, así que no necesito yo una vista, lo único que necesito son los controladores y el modelo. Ahora que ya tenemos creada toda nuestra estructura, el siguiente paso sería configurarnos
Visual Studio Code. En el caso de Visual Studio Code, si se recuerdan, ya nos habíamos instalado previamente la extensión que se llamaba SSH Remotes. Esta versión ya estaba instalada. Si no las tienen instalada, pues hay que instalar este paquete para que nos permita conectarnos por SSH, permitir en ese caso modificar los archivos. Pero ahorita lo que vamos a hacer es realizarnos una conexión. Para eso, si ya se instalada el Remote SSH, aquí en la esquina se recuerdan que nos aparece un botoncito de color verde. Le hacemos clic y aquí le decimos que nos vamos a conectar a nuestro servidor actual. Entonces le damos Connect Current Windows to Host. Aquí nos van a aparecer las conexiones que ya tenemos. Le vamos a dar clic a la opción que dice Add New Host. Y aquí nos va a preguntar cuál es el comando que usamos. Usamos SSH católica @192.168. Esto es lo que hicimos el ciclo pasado, 56.6. Y con eso nos conectamos directamente al servidor. Ahí nos dice a qué archivo lo queremos agregar. Debería de ser el primero. Y ya nos aparece la opción conectar. Le damos conectar. Y escribimos católica. Cuando aquí en la parte de abajo aparece SSH 192.168.56.6, que aparezca de color azulito, significa que ya está conectado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que abrirnos un folder. Entonces le damos clic aquí al botoncito de los archivos, le damos en Open Folder y aquí le decimos que vamos a utilizar la carpeta var www html y le damos OK. Aquí nos va a preguntar si confiamos en esa URL, le decimos que sí. Ya tenemos la app. Vean que aquí tenemos la versión 1.0 y dentro de 1.0 tenemos los controladores y tenemos el modelo. Ya tenemos acceso al servidor para poder empezar a trabajar con los archivos. De hecho podemos ver el index, podemos ver el info. Aquí nos vamos a crear en ese caso toda la parte de la estructura de nuestra aplicación para que podamos empezar a probar directamente la parte de la API. Vamos a trabajar bajo el mismo modelo con el que hemos estado viendo en las clases anteriores. Solo les voy a ir dando algunos tips importantes que tienen que ver con la API, porque de hecho lo que hicimos en las clases del ciclo pasado fue crearnos una aplicación. Yo les mencionaba en aquel entonces que se llamaban aplicaciones monolíticas. Ahora vamos a entrar a un proceso en donde vamos a utilizar PHP para crearnos una aplicación, pero ya son basadas en microservicios. Las APIs básicamente son una de las piezas fundamentales para crearnos aplicaciones basadas en microservicios. Entonces la diferencia ahora es de que, digamos, toda nuestra aplicación va a estar dividida en diferentes puntos. Puede estar, digamos, la aplicación web puede estar en otro servidor, la móvil va a estar en otras tecnologías, podemos tener una aplicación de escritorio también que se pueda conectar a la API y así sucesivamente, o podemos tener diferentes tecnologías o diferentes servicios separados en diferentes estructuras. Bien, eso es básicamente lo que quería que viéramos en esta clase. Primero el concepto de qué es una API y para qué se utiliza, que aprendiéramos en ese caso más no aprender, sino recordar cómo hacíamos para poder configurar todos esos elementos y que ya tuviéramos la estructura básica para que en la próxima clase empecemos ya a diseñar toda la parte de nuestra aplicación. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Ese video yo se los voy a dejar para que ustedes lo repitan y la idea es de que ya en la próxima clase de la otra semana lo tengan ya configurado, porque pues vamos a empezar a trabajar con el código. Entonces si hay algún problema de algún paquete que no lograron configurar, pues me escriben al correo electrónico o lo podemos ver incluso en la clase del viernes y del sábado si tienen algún inconveniente, y ahí lo revisamos. Pero si todo les va bien, pues ya lo tendríamos listo para la otra semana y empezaríamos a trabajar directamente con el diseño de la aplicación.
Como les digo, la idea es que que el recurso que tenemos acá nos sirva para trabajar con el otro recurso que tenemos al otro lado de Kotlin. Así que la idea es que lo vayan teniendo listo para que cuando tengamos alguna evaluación del lado de aplicaciones móviles, pues ya lo podamos crear sin ningún problema o lo podamos vincular con esta. Bien, si no hay preguntas, entonces eso sería todo por este día y nos veremos entonces la próxima semana. Que pasen una feliz noche.